fieles al cuerpo de Cristo. Yo estoy de la compu hoy, así que si no me escuchan, me van avisando si se traba. No tengo batería en el celular, pero si no lo paso, me van avisando. ¿Me escuchan bien? Ay, María Rosa me hizo que sí. Si María Rosa me dijo que sí, doy por sentado de que todos escuchan bien. La verdad que es un placer volver a compartir una clase en la academia. El Señor el Señor fue, es y va a seguir siendo fiel a mi vida como lo va a ser fiel en la suya. La verdad que la revelación que la luz que hemos recibido para la revelación de Cristo ha sido inmensa, que atraviesa nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad. No puede ser igual antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, de entender la revelación del Padre. Primero que todo, uno le tiene que pedir al Espíritu que nos ilumine en el conocimiento del Hijo. Si usted no conoce es porque hay oscuridad. Si usted no entiende la vida de Cristo todavía hay oscuridad. Y cuando uno pierde la visión o cuando uno, por ejemplo, entra en una casa que no conoce, probablemente esté perdido, porque hay ausencia de luz. Cuando usted entra en otra casa que no conoce, que no está habituado, va a encontrar todo como hasta desordenado, porque se puede empezar a chocar con las cosas, y eso es por la falta de la luz. Él es la luz, Cristo es la luz, es la que nos vino a iluminar la vida. De hecho, cuando uno no tiene la luz de Cristo, anda perdido. Uno no es lo mismo ser un evangélico o ir a la iglesia, porque incluso yendo a la iglesia uno puede estar perdido si no conoce a Cristo, si no tiene la revelación del Hijo. Eso lo podemos ver en el versículo, creo, más conocido dentro de la congregación, en Juan 3:16. ¿Alguno se acuerda de ese versículo? Es como hasta una frase de memoria. Porque de De tal tal manera manera amó Dios amó Dios al mundo que ha Mundo, dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de conocer a Cristo es que usted no esté perdido, que usted tenga un orden en su vida, porque la oscuridad trae desorden. De hecho, cuando vemos la palabra decir que en el principio estaba todo, cuando las tinieblas dominaban sobre la faz del abismo, estaba todo desordenado hasta que vino la luz. Y la luz trajo orden. La luz en la revelación de Cristo tiene que traer a su vida orden. Sin Cristo, sin la luz de Cristo, uno anda perdido, desorientado. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El antes y después de Cristo no tiene que ver con el año que nació Cristo. En nuestra vida el antes y el después es cuando lo conozco y la luz que trajo a mi vida. Cuando entiendo la vida de Cristo, ahí es el antes y después de Cristo. Algunos, y nosotros en esta parte del mundo, en Occidente, estamos en el año 2024, pero si usted no entiende la vida de Cristo, usted sigue en el año cero. Cuando usted entiende la vida de Cristo, empieza a correr su vida, el después de Cristo. Porque la palabra dice que fuimos trasladados, nos llamó, nosotros estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, usted no puede conocer a Dios si no conoce la luz de Cristo, si primero no entiende la luz de Cristo. En esta academia nosotros vamos iluminando nuestras vidas porque vamos haciendo crecer el cuerpo, así como uno lo va entendiendo, como decía el apóstol. Nosotros los docentes vamos entendiendo y de lo que entendemos vamos predicando, pero vamos todos hacia el perfeccionamiento de la iglesia, al perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. En Juan 1, versículo 4 y versículo 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, no se puede conocer el reino si no es con la luz de Cristo. Y usted me va a decir, Tamara, ¿qué tiene que ver la luz de Cristo con ser embajadores del reino? Porque ser embajador del reino es representar un reino. Y si usted no tiene iluminación del reino al que representamos, no puede representar nada. Entonces, cuando usted ingresa a esta academia, usted ya dio el primer paso. Primero, prender una de las luces de la casa que entró y que todavía no conoce. Por lo menos de una habitación ya vamos prendiendo las luces y vamos viendo el orden que hay en Cristo y vamos ingresando a este reino. Y una vez que usted prende la luz de este espacio al que uno está entrando, créame que no puede andar más en tinieblas. La palabra dice, ojalá no hubieran conocido nunca la vida de Cristo, porque ahora que ya la conocen y se van, es peor. Así que ahora usted ya no tiene vuelta atrás, ya conoce, ya está conociendo y así lo declaramos la vida de Cristo y va a andar en la luz admirable, porque Él nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Y en el medio de la situación tan oscura y terrible en la que usted se encuentra, en esa situación el Señor lo llama con su luz. Y cuando usted empieza a caminar en su luz, su vida literalmente cambia. Incluso usted en los malos momentos, usted tiene que adoptar otra posición. Su vida no puede seguir igual cuando conoce la vida de Cristo. Por ejemplo, cuando uno empieza en esta vida de Cristo no puede volver atrás. Le voy a poner un ejemplo básico que yo me di cuenta en este último tiempo y, por ejemplo, yo antes tomaba cualquier café, cualquier café me venía bien. Si hay acá hermanos colombianos, van a decir, ¿cómo que ustedes nacieron? Yo siento que el colombiano por naturaleza nació ¿cómo se dice? Con paladar para el café, se dan cuenta, como que lo sienten. Yo creo que igual que el argentino para el mate, hay mate rico, hay mate feo, pero como que uno lo sabe. Yo en cambio no, yo tomaba el mate, el café que venga, si era instantáneo, si había que prepararlo, si era de máquina, cualquier café para mí era lo mismo. Pero este año empecé a trabajar y a mi jefe le gusta tomar un buen café. Entonces yo me acostumbré a tomar un café que era el más caro de todos, pero era el mejor, es el mejor. Y hoy en día reconozco cuando un café está quemado, cuando el café está feo, cuando no es de buena calidad. Me acostumbré a tomar un buen café. Usted tiene que hacer lo mismo, se tiene que acostumbrar a comer una buena comida en la vida de Cristo y hacer que el cuerpo crezca. El cuerpo de Cristo crece cuando usted se alimenta de esta palabra, de esta vida, cuando usted se alimenta de esta luz que es Cristo. Y habiendo hecho esa, tengo la conexión medio inestable, pero ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Listo. Se escucha re bien, Tami. Gracias, Ali. Gracias. Entonces, habiendo hecho esta introducción y antes de ir al versículo que el apóstol, que mi papá les compartía, que es, creo, la base de toda la enseñanza en 2 de Corintios 5,
antes de ir a ese versículo, vamos a ir definiendo qué es un embajador. Yo creo que en el subconsciente o en la conciencia colectiva nuestra tenemos un concepto de lo que hace un embajador, o medianamente podemos tener una pequeña luz de lo que hace un embajador. Pero un embajador es un representante en un estado extranjero. Nosotros, por ejemplo, mi papá es chileno, mi abuelito, que no sé dónde está el abuelito, pero me dijo nombrarme 4 o 5 veces, así que abuelito, acá va una. Ellos conocen bastante la embajada chilena en Argentina porque hicieron todos sus trámites en ese lugar. La embajada es un lugar que está situado, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo porque creo que es lo más fácil para entender, la embajada chilena situada en Argentina, el embajador chileno que vive en Argentina representa a Chile, representa los intereses, por eso la función del embajador es representar, lo principal es representar. Entonces, en este reino, cuando Pablo dice somos embajadores de este reino, usted tiene que representar a este reino. Y ahí vamos a lo que son las funciones. Tiene muchas funciones un embajador, pero vamos a ir hablando de 3 o 4 y después lo dejo para que el Señor le siga iluminando cuáles pueden ser las otras funciones. Primera, para los que están escribiendo, primera función del embajador es conocer las leyes del país al que representa. Lo primero que tiene que saber, ¿por qué? ¿Por qué tiene que conocer las leyes? Porque en el ámbito en donde se relaciona y en donde ejerce sus funciones, tiene que ver con lo legal de su país. Por ejemplo, cuando usted ingresa a la embajada chilena, a la embajada argentina, a la embajada venezolana, en el país que esté, en el que se encuentre, usted ingresa a esa soberanía, ingresa a ese marco jurídico y son otras las leyes. Por ejemplo, si uno nace en la embajada, si hay una embarazada y tiene su bebé dentro de la embajada, en este caso chilena, su bebé no va a ser argentino, por más que estaba en Argentina, va a ser un ciudadano chileno, porque se rigen las leyes de ese país. Y usted no puede representar un reino al que no le conoce las leyes. En el reino al que nosotros estamos y al que nosotros pertenecemos, no es un reino desordenado. Es un reino de luz y orden, como veníamos hablando al principio. ¿Y qué es lo que ordena? Las leyes. Las leyes tienen que ver con la voluntad de Dios. Un buen embajador del reino conoce la voluntad de Dios. El buen embajador conoce las leyes de Dios. Otra de las funciones, un embajador conoce la cultura del país al que representa, conoce las costumbres. ¿Por qué? Porque así lo puede representar mejor, conoce cuáles son las intenciones, cuál es la forma. El embajador de Argentina en Venezuela sabe que en Argentina mínimo se toma mate, mínimo hay empanadas, mínimo hay asado, conoce la cultura, conoce cuál es el pensar que tienen los argentinos, conoce esa manera de vivir. Ahí creo que la hermana Norma tiene el micrófono prendido, yo aviso por las dudas. Como dice el apóstol, ya ve que uno dice, no se le entiende nada, se corta todo. Número 3, entonces las funciones eran conocer las leyes del reino al que represento. Número 2, conocer la cultura y las costumbres del reino al que represento. Y número 3, escúcheme porque esto es lo más importante y lo que más me ha confrontado en este último tiempo, es un buen embajador sabe que sus intereses no importan. Ahí se me tildaron un poquito. ¿Me escuchan bien? Se me tildó a mí. Se escucha bien. Perfecto. Gracias. Entonces, un buen embajador sabe que sus intereses tienen que ser dejados de lado.
porque la función del embajador es representar intereses ajenos, intereses que no le corresponden. Vamos a nuestro ámbito del reino. Usted representa intereses del reino. Las intenciones del reino no son sus propios caprichos personales o intereses personales. Cuando usted quiere ejercer su buena función de embajador y usted quiere ser un buen representante del reino, tiene que saber que todos sus intereses pasan no a un segundo, a un tercero, a un cuarto plano. Y si usted quiere seguir con sus propios caprichos, no puede ser embajador todavía. No está preparado para ser un embajador. El embajador tiene que saber que pese a lo que pase en su vida personal, su objetivo es los intereses del país al que representa. Su objetivo principal como hijo de Cristo, como representante de este reino, como parte de este reino, tiene que ser defender a morir los intereses que usted representa, los intereses del reino. Por eso le decía, usted tiene que conocer las leyes. Usted tiene que conocer las costumbres, porque gracias por los cartelitos a mamá y a Santino. Usted tiene que conocer las leyes, porque usted conoce las leyes, conoce las costumbres, sabe cuáles son las intenciones, sabe cuáles son los intereses. Si usted no conoce las leyes de este reino, probablemente no conozca los intereses. Por eso le decía que las leyes son y es la voluntad de Dios. En esa expresión que Dios hace en este reino de cuál es su voluntad y la que nosotros debemos obedecer y seguir, mis intereses no importan porque su voluntad ya fue expresada. En él ya está expreso cuál es lo que nosotros tenemos que defender, qué es lo que nosotros tenemos que defender. Usted no puede ir a peticionar en base a sus propios intereses. Sus oraciones tendrían que estar basadas en peticionar los intereses del reino, en ir y decirle, Señor, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que uno tiene, en la función en la que el Señor lo llamó? Señor, ¿en dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Uno como cristiano nos vendieron un Dios que suple todo, que el Señor que es el que te bendice, el Señor es el que te provee, el Señor sí, primero uno tiene que servir. Y acá está la palabra que hablaba el apóstol, bueno, en una de las prédicas en nuestra casa. Primero, busca el reino. Primero, defienda los derechos, defienda los intereses del reino al que usted representa. Sí, ahí está en 2 de Corintios 5, ya lo vamos a ir viendo eso también. Primero, busque el reino. ¿Y por qué le digo, deje sus intereses de lado? Porque lo que sigue a ese versículo es glorioso y todo lo demás es añadido, todo, todo. Señor, no llego a la luz. Señor, no puedo pagar esta cuota. Señor, no puedo cambiar el auto. Señor, no llego a pagar el alquiler, pero usted no se está ocupando del reino. ¿Usted cree que si al embajador argentino lo enviamos a Perú, lo enviamos a Colombia, lo enviamos a Ecuador, el Estado argentino es el que lo solventa? El Estado argentino es el que le da una casa, el que le da empleados, el que le da la comida, para que en la mente del embajador solo funcione en los intereses, a favor de los intereses de Argentina. ¿Cuánto más el Señor no lo va a sostener a usted? Que usted no es solo un simple ciudadano, usted es un hijo de este reino. En su mente tendría que estar totalmente libre de todas esas cosas temporales y naturales y tendría que estar concentrado constantemente en el Señor. ¿A dónde defiendo tus intereses? Estoy en el trabajo. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es lo que tengo que defender del reino? Y estar convencido de que todo lo demás es añadido. E incluso en una situación de urgencia, en una situación
de problemas en el país en donde está, saber, por ejemplo, en la situación que ha pasado en Venezuela, más allá de los tintes políticos, ¿no es cierto? Argentina consideró que era un peligro el embajador argentino allá, entonces se lo trajo, lo resguardó. En una situación crítica en donde la vida corre peligro del embajador, es primordial para el Estado representado enviar a que lo cubran, a que lo protejan. ¿Cuánto más no lo va a cubrir el Señor a usted cuando se va a enfrentar a las tinieblas? Cuando usted conoce esta luz, usted es una luz en el medio de las tinieblas cuando va a trabajar, una luz en medio de las tinieblas cuando va a la universidad, cuando va al almacén, cuando va al supermercado. En los ámbitos en donde usted va, usted tiene que ser la luz y estar convencido de que pase lo que le pase, usted está resguardado por el reino al que representa. Usted no tiene que tener duda que toda su vida tiene que ir direccionada a la voluntad de Dios y el Señor es el que se ocupa. Yo no imagino a un embajador pensando, ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a manejar si se me rompió el auto? No me imagino a un embajador pensando en, ay, Señor, ¿cuál es la persona que designaste a mi vida? El Señor ya lo tiene programado, el Señor ya lo tiene predestinado. Cuando hablábamos de eternidad, era el Señor ya lo sabe. Y lo que falta todavía, usted para representar a estos intereses, tiene que dejar los suyos a un costado. Entonces, vamos a la cuarta de las funciones que tiene un embajador. Y es justamente con representar. Un buen representante, hasta físicamente, habla por la nación en la que representa. Hay algunos países, por ejemplo, árabes, se me vienen en la cabeza, como Pakistán, Afganistán, Siria, y todos esos países que uno conoce de Medio Oriente, tienen su propia vestimenta. Bueno, el embajador representa con esa vestimenta. Hasta físicamente usted tendría que representar este reino. Aparte, la palabra dice que Él hermosea nuestro rostro, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva todos los días. La gente cuando lo ve a usted no tiene que verlo a, a Mariani, creo que es, no tiene que ver a Mariani, tiene que ver al reino, no tiene que ver a Alicia, tiene que ver al reino, a Carlos, no tiene que ver a Carlos, lo tiene que ver al reino. Cuando Carlos hable, la gente tiene que saber que esta persona viene de otro lado. Por ejemplo, un embajador argentino en Venezuela, el venezolano se va a dar cuenta que esa persona no es de ahí, solamente por escucharlo hablar. Solo por eso, si hay el embajador chileno en Argentina, uno reconoce el acento, ah, esta persona no es de acá. Así tiene que funcionar en su vida, que la gente ya en su hablar, algo diferente tiene que encontrar en usted. Algo distinto tiene que haber hasta en su forma de hablar. Uno se expresa, aunque no se dé cuenta, la luz de Cristo se expresa en lo que usted va hablando, la revelación de Cristo. Por eso es importante lo que usted dice, cómo reacciona ante situaciones críticas. ¿Qué es lo primero, papá? El apóstol siempre nos ha enseñado en la iglesia que las primeras, no sé cuántas eran, pero creo que 20 palabras que usted dice después de recibir una mala noticia, ya se está posicionando a cómo va a enfrentar eso. Si usted, como embajador del reino, le llega la boleta de luz y lo primero que dice, ¿cómo lo voy a pagar? O llega la tarjeta de crédito y dice, ay, señor, ¿cómo voy a hacer? Usted está fundamentado en algo equivocado. Su confianza no está en el reino que lo sustenta, sino en sus fuerzas naturales. Y usted con sus fuerzas naturales no puede hacer nada. Porque a este reino al que accedemos
No, no es por fuerza natural ni por buenas obras, sino las obras, mientras vamos haciendo las obras que Él preparó de antemano. Yo, Tamara Meneses, no importa lo que estudie, no importa cuántas personas crea que ayude, si no hago lo que me mandó el reino a hacer, no lo estoy representando. Ahí se me tildaron un poquito, pero creo, ¿me escuchan bien? Entonces, Perfecto. Sí, hermana, se escucha gracias, bien. gracias Santino. Entonces, primero, las funciones: conocer las leyes del país al que representa. Segundo, conocer la cultura y las costumbres del país, del reino al que represento. Tercero, dejar de lado mis intereses personales, temporales y pasajeros para defender los intereses eternos, sobrenaturales y celestiales del reino. Y cuarto, mínimo, cambiar nuestra forma de hablar. Después, en nuestro accionar, todo es consecuencia. Todo es consecuencia de conocer, de que se nos ilumine a nosotros internamente. Cuando se me ilumina Cristo, cuando se me ilumina este reino, yo no puedo seguir pidiendo que caiga la presencia del Señor, porque entiendo que la presencia del Señor va conmigo todos los días. No puedo pedir una visita del Espíritu Santo cuando entendí que el Espíritu Santo es el que habitamos, que es una persona que está con nosotros constantemente. Ya nuestra forma de hablar, de expresar cambia. Ahora vamos a lo que sería o lo que yo denominé un proceso para llegar a ser embajador, que consta de 3 etapas. La primera es formación, la segunda es autoridad y la tercera es investidura. ¿Puede volver a repetir? El proceso de formación, el proceso para que llegar a ser un embajador de este nuevo pacto, de este reino, un embajador de Cristo, primero que todo es formación. Y tiene que ver con lo que yo le venía diciendo antes de conocer. La formación tiene que ver con el conocer este reino. La formación tiene que ver con cuanto más conozco este reino, mejor lo puedo representar. Por eso le decía al principio, en cuanto más luz haya en la habitación en la que usted se encuentre, más detalles va a encontrar, más ubicado se va a encontrar en el tiempo y en el espacio. Cuanto más conozca este reino, mejor lo va a poder representar. ¿Cómo podemos conocer este reino? Mire, nosotros para conocer este reino tenemos que entender que primero es un reino, no es un estado, no es una república, no es una monarquía parlamentaria, es un reino. Y en el reino no hay presidente, en el reino no hay diputados, en el reino no hay legisladores, en el reino hay un rey. Hay reyes y sacerdotes. El rey es el que sanciona las leyes. Por eso le decía, no es una república, no es una monarquía, no hay legisladores. Acá no es que entre nosotros hacemos una asamblea y vamos viendo cuál nos conviene a mí, cuál quiere el hermano Emanuel, qué es lo que quiere Gabriel, qué es lo que quiere Celeste, y ahí vamos como construyendo qué es lo que pasa en el reino. No, la ley ya fue escrita, la ley ya está en lo eterno. Ya la tenemos tatuada en nuestro espíritu. Y yo para conocer este reino, tengo que entender que hay un rey. Y si hay un rey, todo lo que dice ese rey
No son sugerencias, eso es lo que aprendíamos en estos últimos días, no son sugerencias, sino que es una orden. Cuando el rey habla, por eso le decía que las leyes en este nuevo pacto, en este reino, en el Cristo revelado que se nos está siendo iluminado, es la voluntad de Dios, porque Él habla. Y lo que Él habla se responde, como aprendíamos en estos días, con un sí, Señor. Cuando conozco este reino, conozco las leyes, conozco la voluntad de Dios, solo me queda obedecer. ¿Y sabe qué, cuál es lo glorioso y lo hermoso y lo lindo y lo liberador de este reino? Es que este reino no es un rey de amo y esclavos, sino que es un rey padre con reyes hijos. Entonces, en este reino tengo que conocer al Padre. No puedo representar este reino de celestial, este reino eterno, si no conozco al Padre. Y no a ese Dios proveedor, Dios milagroso y ese Dios que parece que da, que solo da. No, es una relación que tengo que tener. Jesús decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito también. Usted no puede aprender de la conducta, de las costumbres, de las leyes de este nuevo pacto si no conoce a papá, si no conoce a nuestro Dios, a nuestro papito querido. Y mire, por ejemplo, mi mamá acá, Soledad Moa, la reina que estaba hablando antes, al principio y que los estaba saludando, mamá tiene su emprendimiento de tortas. Hace ya como casi 5 años, ella siempre hizo tortas, pero ella hace tortas y las vende. Hermosas, riquísimas, los que son de Venado saben, la mayoría comió, prueba. Qué glorioso y qué bendición es tener una madre pastelera. Eh, entonces, la relación que tiene mamá con un cliente, cuando viene un cliente viene a pedirle y a decirle, Soledad, necesito una torta para un casamiento, van a ser 100 personas, tiene que pesar tanto, me gusta este color, quiero que tenga esta forma, quiero que sea de 3 pisos, quiero que la hagas de chocolate. Y mi mamá, como es un cliente, te da los caprichos que quiere el cliente, ¿no es cierto? Esa es la relación que tiene mi mamá con un cliente. Pero la relación que tiene mi mamá conmigo es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué? Porque yo conozco a mi mamá. Yo sé diferenciar cuando mi mamá está enojada, cuando mi mamá está feliz, cuando mi mamá está triste, cuando mi mamá pasa unos días en silencio. Yo la conozco a mi mamá, yo conozco su andar, yo conozco cómo camina, yo conozco cómo habla, yo conozco cómo se ríe mi mamá, porque tengo una convivencia diaria con ella, porque la veo todos los días, porque la saludo todos los días, porque hay una relación diaria con ella. Y porque yo no soy un cliente que viene solamente en un momento. Hermanos, usted tiene que dejar de ser un cliente de Dios e ir a peticionar solo cuando le pasa algo, solo cuando necesita algo. Usted no va a conocer el reino si no cambia su mentalidad de cliente para tener una mentalidad de hijo. Usted va a conocer el reino cuando conozca qué es lo que Dios está hablando, cuando conozca la risa de Dios, cuando conozca qué es lo que ¡ay, qué glorioso! ¿Qué es lo que hace que usted tenga una relación de padre e hijo con Él? Porque lo conoce y sabe lo que está bien. Señor, ¿está bien o está mal tener una relación?
Usted, si conociera a sus papás, usted sabe cuál es el target, cuáles son los requisitos de lo que su papá aprobaría y de los que su papá no aprobaría. Y los padres con los hijos. Ustedes conocen a sus hijos y los hijos los conocen a ustedes. Usted tiene que conocer, tenemos que sacar de nuestra mente la mentalidad de ser evangélicos clientes con el Señor. Señor, me falta esto, Señor, necesito aquello, Señor, me pasa esto. Incluso hasta a veces somos clientes que queremos negociar con Dios. Ay, Señor, pero yo ya pasé esto. Ay, Señor, pero yo ya sufrí acá. Ay, Señor, pero yo ya perdí aquello otro. En vez de tener una relación de padre e hijo, de conocer y de saber que aún en el medio o en la peor situación en la que yo me encuentre, saber que mi red de contención es mi papá eterno, es el papá al que yo represento. ¿Cómo no voy a defender con uñas y dientes a este reino celestial si le pertenece a mi papá? Si usted está en una posición de cliente, nunca va a poder defender este reino, nunca va a poder representar este reino, porque su mentalidad de cliente no se lo permite. Por eso tenemos que ser nuevas criaturas, sacar todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros pensamos e introducirnos en ser hijos, en representar el reino que le pertenece a mi papá, no a un Dios lejano, a un Dios poderoso, omnipotente, sí, también lo es, pero mi relación con él no es por lo que me puede brindar, sino por lo que yo lo conozco. Por eso le decía, primero busquemos el reino. Cuando la relación que tengo con mis papás no es de lo que ellos me pueden dar, sino porque ya hay un vínculo que nosotros forjamos. Y a mí no me interesa si hoy tenemos para comer y mañana no, porque él sigue siendo mi papá y yo sigo siendo su hija. Si en esto natural uno no deja de ser hijo, ¿por qué en el reino vamos a ser hijos solo cuando nos conviene, solo cuando estamos mal? O al revés, solo cuando estamos tristes y cuando estamos mal nos olvidamos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hubo una frase que dijo mi hermano Brian cuando hablábamos sobre esto: este reino al que pertenecemos no es lo que más vende, porque es más fácil vender a este Dios como clientes. Vení a la iglesia, que el Señor te va a liberar, que el Señor va a restaurar tu familia, que el Señor va a restaurar tu matrimonio. Ese reino es más fácil que el reino al que nosotros representamos, al reino que sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Este reino, este Cristo, no es tanto marketing. No funciona con el marketing, porque si nosotros vamos con esta verdad, no es tan atractiva, pero no vende. Esto es lo que decía mi hermano, este reino al que representamos no vende, pero a nosotros nos compró, a nosotros nos halló hijos. Al reino, usted cuando entra, no sé si hay gente que está la primera vez en la academia, pero créame que aprender esto y entenderlo nos hace más libres, nos hace entrar confiadamente al trono de su gracia, porque me saco esos prejuicios de que tengo que tener una vida totalmente perfecta e intachable para hablar con mi papá. El papá que a usted lo creó, que lo salvó, que lo santificó desde antes de la fundación del mundo, ya lo conoce. Él está en lo eterno, él no está en lo natural. En este reino al que pertenecemos no es algo físico, no es un negocio, una tienda, un almacén, un supermercado, no es algo físico al que usted pueda ver y tocar. Y tampoco es algo que está afuera. No es que el reino está afuera y yo de lo que creo que es, represento. El reino es un ámbito en el que usted se tiene que manejar. El reino es un ámbito al que usted tiene que acceder.
al que usted tiene que ingresar para conocer. Y acá vamos, no sé si alguno de los hermanos que andan con la Biblia o alguno me puede ayudar. En Efesios 1:5, buscar Efesios 1:5. ¿Por qué? Porque en este reino no tiene que ver cuánto yo le puedo ofrecer, cuánto yo puedo dar, no, porque mis intereses, mis obras no sirven. Porque la forma ¿por qué yo accedí? Es lo que hablábamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó. No es que la humanidad hizo, no es que la gente hizo, no es que los hijos hicieron un terrible templo, terrible tabernáculo y que por eso vino Dios y envió a su hijo. No tenía que ver con cosas externas, no tenía que ver con algo natural. ¿Alguien encontró el Efesios 1:5 que quiera leerlo? Ahí Gabriel Amén. Barrera, creo. Amén. Amén. Sí, Amén, yo lo tengo. sí. Efesios 1:5. ¿Lo escucha? Dice la palabra de Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reitero, a quien se, discúlpeme que ese es Gálatas. Efesios 1:5. Yo Dice lo así. tengo, sí. lo tengo. Creo que ahí Me Gabriel disculpa un Barrera lo momento, un momento. tiene. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Wow, wow, qué terrible. Habiendo sido adoptados. Acá ya tiene usted la institución legal para ser llamado hijo. Cuando hablábamos de herencia, les hablaba de ser adoptados, de ser ingresados. Usted representa un reino que no le pertenecía a usted, que usted no era dueño de ese reino. Usted no tenía derecho a ingresar a ese reino, pero a través del puro afecto de Dios, porque Él quiso, porque a Él se le plació que usted sea adoptado, enviar a su hijo, al único, al primogénito, para que nosotros podamos ser adoptados e ingresar a este reino. En esta formación que yo le hablaba, que era el primer paso, no sé cuánto vamos de tiempo, Apóstol, ya igual estoy por terminar. Pero Estamos bien, estamos bien. ¿Cuánto falta? 5, 10. Ah, bueno, vamos más rápido entonces. Entonces, en esta formación, ¿se acuerda cuando yo le decía en este proceso de embajador? Primero es formación. Conocer este reino, conocerlo como hijo, para poder defenderlo, para poder entender cuáles son las leyes, cuál es la voluntad de Dios, con qué intenciones, cuáles son los intereses de este reino. Y fuimos adoptados solo por él, no hizo falta. Yo, Tamara Meneses, no puedo hacer nada para que Dios me ame más de lo que ya me ama, o me ame menos por lo que yo hice. Él ya lo sabe. Ella sabía que nosotros hoy, 24 de septiembre del año 2024, íbamos a estar hablando de esto. Vamos, vamos a ir un poquito más adelante porque si no, no llego. Vamos con el número 2, que tiene que ver con la autoridad. Antes de pasar a autoridad. Con la formación tengo que conocer este ámbito jurídico, este marco legal, el cual se maneja este reino al que represento. Lo tengo que conocer, tengo que saber. Las leyes están escritas en nuestro espíritu, o sea, nosotros lo tenemos dentro. Esto que yo le estoy hablando ya estaba en su espíritu, solo que con esta luz que uno puede recibir, no sé si se me cortó a mí o se...
¿Cortó a todos? Ah, bueno. Con esta luz, esto que nosotros hablamos, esto que no solo yo, sino lo que habla el apóstol, lo que habla mi apóstol, mi mamá, lo que va a hablar Brian, lo que hablaba Zacarías la semana pasada, lo que va a hablar el pastor Lindo, los docentes, es una luz que viene a nuestras vidas. Usted esto ya lo tenía en su espíritu, esto que estamos hablando ya lo... Por eso a veces parece que todos estamos hablando de lo mismo. Que Zacarías habla de lo mismo, que el apóstol habla de lo mismo, que Cristian habla de lo mismo, porque está todo relacionado con este reino, con esta luz que ya está en nuestro espíritu. Y dentro de este reino, cuando uno conoce y sabe para qué doctrina seguir. Hay una palabra, en varios versículos, Pablo habla de doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Uno entiende que en esta semana cuando hablaba el apóstol nos decía, en ese tiempo no había una Biblia, por lo tanto era como lo que decía Pepito, lo que decía Juanito, entonces esas eran doctrinas. Y Pablo le decía a Timoteo que guarde la doctrina. En Tito dice la sana doctrina y todos creen tener una buena doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina entonces? ¿Qué es doctrina? Porque es como que como cristianos adoptamos mucho este término de la doctrina, la sana doctrina, seguir la sana doctrina. La doctrina es la interpretación de las leyes de los peritos, de los profesionales. Pablo él decía un perito arquitecto, él era un experto en leyes. Por eso muchas de las referencias que hay en la Biblia tienen que ver con esto, con orden, con leyes, con mandamientos, con doctrina. Entonces la doctrina es la interpretación de peritos, de profesionales, de gente capacitada de lo que dice la ley. Hay doctrinas que están erradas hoy, actualmente, dentro del ámbito cristiano, dentro no sé, porque la iglesia es una sola, pero diferentes visiones, diferentes denominaciones han hecho su propia doctrina de lo que dice la ley, y no la Biblia, lo que dice la ley del reino. Entonces, por eso es tan importante conocer, por eso es tan importante la formación que usted tenga como embajador, como hijo, que sea una relación del padre, porque, por ejemplo, con mi mamá, si viene alguien y me dice, no, porque tu mamá aquello, tu mamá dijo esto, tu mamá es aquello, yo no lo voy a creer porque yo ya conozco a mi mamá, yo ya sé cuáles son sus intenciones, por eso usted tiene que conocer este reino y discernir quién va acorde a este reino y a quién no. Quédese tranquilo que en esta academia hay buena doctrina. Vamos con lo segundo, con autoridad. ¿Quién es un embajador, sino quién fue delegado por autoridad competente? Yo no me puedo levantar y decir, yo quiero ser embajadora de Argentina en Líbano, en Siria, en Guinea Ecuatorial. No es que yo me levanto un día y digo, soy embajadora. No, alguien tiene que ponerme el dedo. Alguien tiene que darme esa autoridad. Y lo tiene que hacer sí o sí alguien que tenga la autoridad de denominar y de designar un embajador. A nosotros se nos dio el derecho de ser llamados hijos. Y derecho tiene muchas interpretaciones, y yo he estado 5 años de mi vida tratando de descifrar qué era derecho, porque uno tiene en su conciencia de que hay derechos legales, pero también tenés derechos a la salud, derecho a acceder a tal, pero uno cuando yo le pregunto qué es un derecho, es muy difícil, y cuando a mí me preguntaban mis docentes, es muy difícil definir qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Y derecho es la facultad y la potestad
de reclamar y de exigir y exhortar un comportamiento en otra persona. Entonces, cuando la palabra dice, nos dio el derecho a ser llamado, cuando venga el enemigo, el rey de las mentiras, a querer cambiar su mentalidad, decir, usted ya no es escogido, usted, no, yo tengo el derecho y yo tengo la autoridad, porque a mí la autoridad me la dio Cristo en la cruz. Esa autoridad que Cristo me dio en la cruz, a mí me faculta a decirte a vos y a cualquier otra autoridad que yo soy hijo, soy ciudadano de este reino, yo soy un escogido, y no por lo que yo pueda hacer, sino porque Él así lo quiso, por su puro afecto, por su puro amor, por amor que nos tuvo a nosotros, nos dio el derecho de ser llamado hijo. Eso significa derecho. Derecho es poder exigirle a otra persona un determinado comportamiento, en base a un interés legal, a un interés legítimo, a lo que yo sé que tengo. Por ejemplo, mis papás están acá, Jonathan y Soledad son mis papás. Yo tengo derecho a ser su hija. No porque venga Alicia y mira, no, ellos ya no son tus papás. No, yo ya tengo. Y puedo exigir que los demás actúen en pos de ese derecho. Por eso la palabra cuando Pablo dice, nos dio el derecho. Cuando yo voy a un lugar, cuando yo me posiciono frente a un lugar, automáticamente ejerzo mi autoridad como hijo. Por eso le decía, es importante la formación, porque usted no puede defender un derecho que no conoce. No puede exigir un comportamiento en otro sobre un derecho que no conoce. Usted tiene el derecho a ser llamado hijo. Frente a cualquier circunstancia de la vida, usted se posiciona en eso. Se posiciona en la roca que es Cristo, el cual nos dio el derecho a acceder al trono de la gracia, a acceder a su reino. Y no sé si alguien me puede ayudar en 2 Corintios 5:14. Y ya después ya voy terminando porque no sé cuánto me falta, pero quiero llegar al último. ¿Alguien tiene 2 Corintios capítulo 5, versículo 14? El que lo tenga ungido del Señor, prenda su micrófono y lea nomás. Yo lo autorizo, le doy el derecho a hablar. Amén. Amén. Mariani. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Segunda Corintios o primera? 2 Corintios. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo escribí mal yo, esperen, que ya lo busco. Yo tengo Bueno, no la importa, otra pero igual versión. ¿Quiere que lo lea? sí, a ver, espéreme, porque el amor... Tengo la nueva versión internacional. Ah, y es el versículo 17, perdón. Si tiene el versículo, sí, no sé quién me estaba hablando, pero el versículo 17. Gabriel, ¿querés leer el versículo 17? Ah, sí. ¿Lo leo? De modo que si alguno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Perdón, Gabriel. Amén. ¿No? Después Amén. te delego otro versículo. En este derecho que cuando nosotros entramos a este marco legal, cuando entramos a este reino, lo hacemos en calidad de ciudadanos. Esto yo lo había hablado en la clase pasada y lo aprendimos y lo reforzamos esta semana. Para ser un ciudadano, para tener el derecho de poder ingresar, es o nacer en ese lugar u optarlo. Nosotros, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, mi papá, él es chileno y vino a Argentina. Él tuvo hijos, nosotros, que nacimos en Argentina y solo por el hecho de nacer en Argentina somos argentinos.
Eso pasa en el reino. Por eso Jesús le decía a Nicodemos, para entrar a este reino, necesitas nacer de nuevo, pero nacer en este reino. ¿Para qué? Para que tengas la autoridad de este reino, para que a vos no se te apliquen las leyes normales, para que no se te apliquen la ley que castiga, la ley que dice que el pago del pecado es la muerte. Para que a vos no se te aplique esa ley, tenés que nacer de nuevo en este reino. ¿Amén? Y ya para cerrar, dije 3 veces esto, estoy re mentirosa últimamente. No, ya vamos. Y lo último que tiene que ver con investidura, y lo vamos a ver por arriba, y cualquier cosa, las preguntas las responde el apóstol, mi papá. Así que antes de llegar a 2 Corintios 5:20, que es cuando dice que somos embajadores del reino, sin ver lo que decía anteriormente, que es totalmente glorioso, eso se lo voy a leer yo. En 2 Corintios 5, versículo 2. Mire lo que dice esto. Por esto también gemimos, deseado de ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados revestidos y no desnudos. El ser embajador te da una investidura, te da esa autoridad, te da un nivel de vida, un nivel de autoridad, que lo que dice el embajador se tiene que hacer y es legal, está investido, todo lo que él hace, para donde él va. Usted como hijo tiene que estar revestido de su gracia, revestido de ser hijos. Ahí en el versículo 4 y 5 de 2 Corintios, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas Él nos hizo para esto mismo, es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y ahí sí vamos al versículo 19, leamos desde el 19, también en 2 Corintios capítulo 5. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y por qué leíamos al principio? Porque el ser embajador requiere de una investidura. A mí, con esto lo dijo ahí al apóstol, pero me hacía recordar, apóstol, en cuántas palabras y cuántos versículos hay en la Biblia que habla de una investidura. Y por ejemplo, cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Es como que, ¿por qué? O sea, estaban desnudos, delante de Dios estaban así como Él nos había creado. ¿Cómo? Una va elevando el mal y la otra la tiene demasiado bello. Alexandra Rondón tiene el micrófono abierto, no sé si lo aprendió para decir algo o se le abrió el micrófono. Otro momento es con José y la túnica de colores, y hay momentos en donde en este reino debemos ser, no sé si Alexandra no me escucha, pero tiene el micrófono abierto. Estaba como un Martín Pescado, como pequeño. Claro, pero es una ilusión óptica, ¿no? Por la distancia. Sí.
Son fotografías, vamos, son fotos. Hermana Alexandra tiene el micrófono abierto. Alexandra Rondón, fíjese que tiene el micrófono abierto. Ahí está, muchas No hay gracias. problema. Entonces, cuando uno ingresa a este reino, no solo que ya no anda en oscuridad, no solo que ya no anda perdido, no solo que ya es adoptado, sino que también es revestido. Y Pablo decía, nosotros gemimos porque nosotros estamos en este tabernáculo, nosotros estamos en esta iglesia, no iglesia, sino en este auditorio, en estas paredes 4x4, pero anhelamos ser revestido de nuestra habitación celestial, anhelamos ingresar en este reino, que no es momentáneo, sino que es eterno. Mi ingreso al reino no puede ser en un momento, tiene que ser eterno y ser revestidos de su gracia. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Faltaron unas cositas decir, pero tampoco quería extenderme tanto. Una bendición, una honra poder compartir con ustedes, hermanos.